bendiga su palabra, nos fortalezca y nos ayude a entender lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros cada día. Amén. Eh, Hermano Luis, en la medida que usted me vaya yo- pidiendo, yo voy apoyándolo con la Biblia. ¿Alguna vez se lee usted ya, o me pide usted a mí? ya, No. tengo la primera los primeros versículos que vamos a leer, aparte de lo que voy a ver yo acá antes, Génesis 17, del 9 al 14. Eso lo vamos a leer, le voy a pasar a usted, pastor, para que lo lea. Yo voy a ver un versículo corto acá en el Nuevo Testamento, pero Génesis capítulo 17, versículo 9 al 14. Ahí le aviso Ya, cuando lo compartimos. ¿De qué se trata el tema? Vamos a ver así de inmediato. ¿Quiénes son los herederos de Dios? ¿O cuáles son nuestras inversiones espirituales? ¿Cómo nosotros estamos catalogando nuestra vida espiritual delante de Dios? ¿Y quiénes son los herederos de Dios? Y para eso tomamos la primera parte que el pastor Samuel va a leer enseguida, pero quiero compartir en Romanos capítulo 4 verso 13, lo leo yo, lo tengo y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Repito, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que abarca todo lo que nosotros necesitamos. Pero aquí tomamos inmediatamente el pasaje de Abraham. ¿Qué pasa con Abraham? Porque dice que él recibió la salvación como una dádiva y no en pago por obra de justicia. La salvación es la dádiva de Dios, el regalo de Dios, comenzando desde Abraham para todo ser humano, para todo creyente, que aquel que cree y busca la presencia de Dios. Y no, Dios no paga la buena voluntad o lo que el hombre pueda hacer por la obra de Dios, sino es por fe, porque dice que Abraham recibió la salvación como una dádiva, como regalo. La salvación para todo ser humano, para todo creyente, es el regalo que Dios ha dado y no es por obras de justicia. El que trata de justificarse por sus obras incluye la gracia de Dios, incluye, no, perdón, excluye, no. separa la Sí. gracia de Dios de su vida, siendo la circuncisión una señal física de la fe de Abraham, siendo también la señal del pacto de Dios con Israel. Ahí leemos Génesis capítulo 17, 9, 14. El pacto de Dios con Israel, con el pueblo de Dios, que eso nos alcanza a nosotros. Pastor, tenga Amén. la bondad, por favor. Amén. Dice, y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y seré un por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 14, pastor. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquiera extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere
circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Vemos aquí que hay algo, hay un proceso físico de Abraham, pero Abraham no recibió, como dice, la salvación por lo que él hizo, por por las obras, sino la recibió por la dádiva, por el regalo que Dios dio a Abraham, porque dice que su descendencia, la simiente espiritual de Abraham, las promesas hechas a Abraham implica que Dios llevaría a cabo sus propósitos para el mundo por medio de la descendencia de Abraham, siendo llevado a cabo por la excelencia más adelante por el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es en su segunda venida. Ojo, separación aquí entre la primera parte y la segunda venida. Está primero en el centro, está el rapto, esa es otra cosa, porque aquí habla de su venida. Y el rapto no es venida, es rapto. Entonces, los extranjeros que vivían entre los judíos también podían ser circuncidados para poder participar en las ordenanzas religiosas que el pueblo judío en ese tiempo tenía por impartición de Dios. En Éxodo capítulo 12, verso 44, Éxodo 12, verso 44, lo leo, dice, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. ¿Qué sucede aquí? Llevándolo a la vida espiritual de hoy día para nosotros. Todo ser humano que no circuncide su corazón, está hablando aquí ya en profundidad, con la ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, por el regalo. Si nuestro corazón no está circuncidado, no se ha separado de los argumentos y cosas del mundo, entonces no tenemos eh, la bendición del regalo de Dios para nuestras vidas, porque todo esto Jesús lo hizo por amor, por gracia, misericordia, no por obras, para que nadie se gloríe. Los extranjeros que vivían entre los judíos, como compartía también recién, podían ser circuncidados para poder ser parte del pueblo de Dios. El ser humano que cree en Cristo Jesús, si su corazón no está puesto en las cosas de Dios, entonces no es parte del reino de los cielos. Puede estar, puede empatizar y puede estar con los creyentes, pero si su corazón está puesto en los argumentos y cosas de este mundo, tenga cuidado, observe su propia vida, su corazón, porque estos son los que han reconocido el poder del Señor. Tiene que haber un reconocimiento de que soy pecador y que necesito de la obra de Dios, que necesito la redención, y esa redención no tengo méritos personales, sino la gracia y misericordia de Dios que me alcanzó para poder tener la bendita y gloriosa salvación de nuestro Señor Jesucristo. Siendo para nosotros hoy de suma importancia la fe en Cristo Jesús. Aquí Abraham fue salvo por la fe, no por las obras. Mucha gente trabaja por obras para el Señor, pero eso no le asegura su paso a la eternidad con Cristo. Porque en Cristo Jesús y circuncidar el corazón del creyente, para el cristiano no se trata de una señal física, más bien se trata de fe en Cristo Jesús y tener solo una señal espiritual,
que se manifiesta en la obediencia a Él, ya que esto incluye también el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Él vino por amor a, a darnos la esperanza. Eh, mientras ve una parte, Pastor Samuel, Juan, el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 15 y 21. Mientras leo yo la parte Ya. anterior, mientras veo Ya. esta parte, porque dice, permanecer en Cristo es guardar sus mandamientos. Permanecer en Él es honrar a Dios por medio de una vida de obediencia. Cristo mismo se identifica como ejemplo para cada uno de nosotros. San Juan capítulo 14, verso 15 y 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, y 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el 21 dice, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén, amén, porque hay una conexión tan íntima, tan e- explícita y confiable entre el amor de Dios impartido a través de nuestro Señor Jesucristo, que sin ese amor que ha sido impartido para nosotros, no tenemos lo que el Señor llama la impartición, la bendición. ¿Por qué? Como, como lo leí el pastor ahí, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso guardarlo no significa conocerlos, sino No. que hay que ponerlos por obra, tener Amén. presente en nuestras vidas el Amén. sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para poder tener para poder ser parte de la heredad de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, porque el que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. Entonces, aquí hay un juego, podríamos decir un juego de palabras, de que el mundo no lo puede entender, pero el creyente, el cristiano, aquel que ha sido renacido, ha venido a la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, sí lo puede entender por cuanto el Espíritu Santo es el que revela la enseñanza de la palabra de Dios para nosotros. Entonces, una oración efectiva no es asunto de recompensa por buena conducta, sino que la amorosa obediencia a la voluntad de Jesús es la condición para discernir cómo orar para que el Señor conceda lo que se pide. Aquí tenemos que poner énfasis en que el amor de Dios que Él puso en nosotros, ese amor tenemos que ponerlo en práctica. Es una parte del mandamiento, de los mandamientos de Dios, porque no es asunto de recompensa por buena conducta. Su buena conducta no le va a llevar a la presencia de Dios, ni le va a asegurar la salvación, porque no es por buena conducta, sino que la amorosa obediencia a la voluntad de Jesús es la condición para discernir cómo orar para que el Señor conceda nuestras peticiones, Amén. conceda nuestro anhelo, conceda lo que usted y yo necesitamos para seguir adelante buscando de la presencia de Dios. Como leíamos ahí en el verso 21, aquí comienza la labor del Espíritu Santo, porque si usted ve la condición ahí, si revisamos bien, dice, el que tiene mis mandamientos,
y los guarda, ese es el que me ama. Tenemos los mandamientos de Dios, los guardamos. También dice que tenemos que ponerlos por obra. El que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, es una condición recíproca entre el Padre, el Hijo y cada uno de nosotros, por revelación del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que un creyente ordena su vida conforme a los preceptos que él ha dado, es a estos a quienes Jesús se manifiesta por medio de su palabra que, y a través del Espíritu Santo. Veamos en el mismo pasaje que leímos el verso 26. Por favor, pastor. Juan 14, Sí, el mismo pasaje que estábamos leyendo. más San el Juan 14. Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El 26. Amén. Entonces es el Espíritu Santo el encargado entonces de hacer, de enseñarnos, de revelarnos, de llevarnos al conocimiento pleno de las cosas de Dios, porque esto es la obra espiritual en cada uno de nosotros, en el creyente. La base a esta relación genuina es donde encontramos plena seguridad de que somos herederos con Cristo para que seamos glorificados. ¿Cómo lo conocemos esto? ¿Cómo sabemos si somos glorificados? Cristo Jesús nos glorifica. Veamos como hijos de Dios. Veamos Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos 8, verso 17. ¿Lo tiene, pastor? Si lo tiene, por Y favor. si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios cuando dice, pues no habéis recibido el Espíritu, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Papito amado, en tu presencia nos encontramos. Entonces, los creyentes ya son hijos por adopción, como lo vemos ahí en Romanos 8:15. Pero la gloria como hijo de Dios aún no se ha revelado, porque eso se revelará al final de los días, al final, cuando Cristo venga en su segunda venida, llegando acá nuevamente con la iglesia. Esa es la venida de Cristo Jesús al final, después de habernos rescatado. El verso 14 de Romanos, el verso 14 de Romanos 8, vamos a ver ahí algunos pasajes. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, hay una plena seguridad entonces que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida en todas las áreas de nuestro ser, porque muchas veces decimos, sí, Señor, aquí estoy, o ayúdame, pero no dejamos que Él haga las cosas. Es como hay,
un predicador, escuché en un tema un predicador, de que se hablaba de Cristo, se predica de Cristo, pero no se deja hablar a Cristo. Mm. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude, porque en el mismo capítulo de Romanos, el verso 18 al 21, podemos también encontrar otra enseñanza. Versos 18 al 21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, mire, hasta la misma naturaleza la tenemos nosotros ahí como ejemplo. La naturaleza está clamando, está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Porque los hijos, porque este mundo ha, ha causado tanta maldad, tanto daño a la naturaleza, que clama, clama a Dios por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si los hijos de Dios se manifiestan, la gloria de Dios viene para ayudar y bendecir a su pueblo, y también viene como resultado en la naturaleza. Vemos la belleza, la manifestación de la gloria de Dios en todo lo que nos rodea. Entonces vale la pena entonces seguir confiando como herederos, porque si miramos a Abraham, encontramos que la herencia también hoy es para los creyentes en Cristo Jesús. Esa promesa que Dios hizo a Abraham también está hecha para nosotros hoy día a través de nuestro Señor Jesucristo. A él le fue prometida una descendencia que es en Cristo Jesús. El verso 16 y 19, 16 al 19 del mismo pasaje que estábamos leyendo anteriormente, de Romanos 8, versos 16 al 19. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén, amén, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios espera. La naturaleza misma espera también de usted y yo, de cada uno de nosotros, la manifestación gloriosa que esperamos en Cristo Jesús. También la naturaleza lo está pidiendo. ¿Por Amén. qué? Porque tenemos esa seguridad de que somos hijos. Y si somos hijos, también somos herederos. ¿Dónde está su herencia? ¿Está al final de sus días? ¿Está en la sepultura? Ese es el paso del ser humano. Pero cuando el cuerpo llega a la sepultura, su ser espiritual va a la presencia de Dios. Finalmente, cuando Cristo venga, cuando seamos levantados de este mundo y se manifieste la gloria de Dios, vamos a ser levantados en cuerpo nuevamente. Entonces, es necesario para nosotros entonces mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros caminando? ¿Somos parte de la herencia de Dios? ¿Somos herederos del reino de Dios juntamente con Cristo? Por tanto, los que son de Cristo son descendientes espirituales de Abraham. Dios sustituyó
el sacrificio de animales por un sacrificio definitivo, por el Cordero que quita el pecado del mundo, un Cordero inmolado, sin mancha, sin pecado. Y eso lo dijo el apóstol Juan, San Juan, capítulo 1, verso 29. Lo está diciendo ahí, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoce entonces en Jesús la víctima inocente y sacrificial que con su muerte expiatoria expiaría el pecado del mundo, haciéndonos sacerdotes para Dios nuestro Padre Celestial. Lo tenemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis 1, verso 6. Lo leo, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Amén. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Nosotros somos instrumento en las manos de Dios. Y el instrumento no se puede gloriar de lo que Dios hace. Si no podemos nosotros alegrarnos y anhelar la restauración general, principal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Jesús vendrá otra vez para gobernar sobre los reyes de la tierra. Jesús, como el Salvador y sacerdote divino, ama a la humanidad y manifiesta ese amor en su obra completa de redención a favor de los que creen en Él. La obra de Cristo nos libertó en el pasado, en el presente, y nos ama, y en el futuro hizo de nosotros un reino en el cual cada miembro o creyente es un sacerdote para Dios, nuestro Padre Celestial. Como usted lo puede ver ahí mismo en Apocalipsis 22:5. Entonces, el alcance que tiene entonces de poner en práctica la obra, la palabra de Dios, y de creer, de confiar y dejar que el Señor guíe nuestros pasos. Apocalipsis 22:5. Me dice, ¿lo leo? Por favor, pastor. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Esa es entonces la manifestación gloriosa de nuestro Dios, a la cual nos ofrece y nos llevará. Entonces, usted como hijo de Dios, ¿está seguro que va a tener esa gloriosa bendición de que la luz de Dios, el sol de Dios le alumbrará eternamente? Porque dice que Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Allí es nuestra morada celestial. Por esto y mucho más somos herederos en esperanza de la vida eterna. Volvemos algunos pasajes más atrás a Tito capítulo 3, verso 7. Quedan 4 minutos, mi hermano. Ya, vamos a leer Tito 3:7 y vamos a resumir. Tito, vamos a buscar, 3:7. 3:7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Para que justificados por su gracia, por la gracia de Dios hemos sido nosotros justificados, porque dice para ser herederos conforme a la esperanza
de la vida eterna. Él ofreció vida eterna para nosotros, por lo tanto, esa es nuestra confianza y la seguridad, porque el amor de Dios y su gracia por la humanidad se reveló con la venida de Cristo al mundo y trajo salvación a todos los hombres. Aunque la salvación se ofrece a todos, será obtenida solamente por aquellos que pongan su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Concluimos por ahí con todo lo que sabemos también. Juan 3:16 dice, cuando nos habla, que es todo un pasaje conocido, que siempre lo escuchamos en todas partes, y con eso concluimos este tiempo de la palabra de Dios. San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es la promesa confiable en el Señor, que nosotros hemos creído por la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios les bendiga, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos, porque hay fe y confianza en el Señor. Esa es la seguridad que tenemos, la herencia. Entonces, para eso tenemos que sembrar nuestra fe y la esperanza en el Señor, a la cual nosotros anhelamos desde un comienzo, porque son los herederos de Dios.